Bien, amigos, después de 2 meses de irregularidades en esos 31 días de enero y 28 de febrero, culmina hoy el mes de febrero y se propone uno a iniciar un año de trabajo con las fiestas tradicionales de Semana Santa y iniciar un año electoral. El tema obligado es el discurso del presidente en su tercer año de rendición de cuentas. Como nosotros tenemos nuestro psiquiatra o nuestro psicólogo, el doctor Cristino del Castillo, que nos corrige excesos, yo quisiera iniciar el día de hoy preguntándole al doctor, después de todas ese mes que tuvimos escuchando opiniones sobre lo que iba el presidente a anunciar. Aquí se habló de que iba a hablar de reelección y alguien dijo, ese no es un discurso para anunciar reelección. A pesar de ello, 2 diarios hablan de que el discurso tiene un contenido reeleccionista. Se habló de los cambios como primer elemento. Tampoco resultó el tema. Se habló de que algunos sabían lo que el presidente iba a decir. Otros se arriesgaron más y dijeron qué tenía que decir. Y no había terminado el presidente de hablar cuando ya teníamos opiniones inmediatas que debieron ser producto de una revisión no de 2 horas y 30 y tantos minutos, que parece que era otro récord, sino del contenido de una rema de papel que el presidente leyó. Doctor, ¿cómo usted vio? Porque hasta ahora es ver, quizá haya tenido tiempo de ver un poquito más detenidamente, pero de primera intención, ¿cómo vio esa rendición de cuentas? Con miras a que es la tercera participación y la penúltima. Yo creo que fue un buen discurso. Aquí ha ocurrido algo en los últimos 15 años, y es que hay una especie de esquema que han seguido los presidentes a la hora de decir su discurso de rendición de cuentas. Se puede decir incluso que eso es como, el discurso de rendición de cuentas es como llenar un formulario. La macroeconomía, los sectores económicos, el comportamiento de las distintas variables, todo eso es lo que se dice en un discurso. ¿Qué yo hice? ¿Qué no? Las promesas que pude cumplir y ese tipo de cosas. Desde ese punto de vista uno podía más o menos tener una idea de cuáles aspectos iba a tocar el presidente. Yo creo que el discurso fue bueno en el sentido de que tiene muchas cosas que exhibir. Solo usted mantener la estabilidad económica en medio de una situación tan difícil como lo dijo el propio presidente, que le ha tocado manejar, es un éxito. Nadie puede negar que la economía tuvo un buen crecimiento. Nadie puede negar que hay sectores como el turismo, como las exportaciones, zona franca, entre otros, que han tenido también un buen desempeño. Esos son logros tangibles del gobierno. Y el presidente, bueno, pues yo creo que no fue honesto cuando tocó temas espinosos, como por ejemplo el asunto de la delincuencia. Reconoció que hubo un incremento, lo relacionó con el asunto de la pandemia, habló de que es un problema que está afectando no solo República Dominicana, pero hay una serie de materias pendientes ahí, reconoció
y habló de las posibles soluciones. Otro tema es el tema de la inflación, que aunque luce bajo control hoy, sin embargo los precios no han bajado, como no han bajado en ninguna parte del mundo, porque usted la inflación la controla, pero es muy difícil usted hacer retroceder los precios. Eso no se consigue en ninguna parte del mundo. Y entonces, como el poder adquisitivo de la gente ha disminuido, ese también es un aspecto engorroso. Me gustó el enfoque del presidente sobre el tema del arroz, que es una preocupación que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo. Hemos dicho, República Dominicana desaprovechó oportunidades importantes, coyunturas que eran favorables para plantear el tema de la renegociación. Eso no se hizo, ya es aparentemente un poco tarde. El presidente anunció que respaldará el sector arrocero. Eso es importante porque el propio presidente dice, si nosotros no enfrentamos eso, vamos a tener aquí un problema social muy, pero muy serio. ¿Por qué? Bueno, porque hay miles de gente en el campo que vive de la producción arrocera. Aquí tenemos una cultura de producción arrocera. Si eso se va a pique, la mitad del campo se va para la ciudad. Lo que quedan, los habitantes que quedan en la ciudad se van a mudar para la periferia de las grandes ciudades. Y eso sería una gran catástrofe. El otro tema, el de Haití, me gustó también la propuesta. Yo creo que usted se tiene que sentir bien porque usted fue uno de los primeros que planteó eso, la necesidad de que República Dominicana tenga una visión unificada con respecto al tema de Haití. Ahora yo supongo que lo que debe venir es una iniciativa específica de convocatoria a los actores políticos para unificar criterios. Es lo que yo creo, no sé si eso se va a producir. Es difícil porque estamos en campaña, pero es un buen enfoque. Hay algunos aspectos ahí que, bueno, un poco deslucen esa parte del discurso, aquella iniciativa que se retiró y esas cosas, pero el gobierno ha hecho evidentemente que un esfuerzo y está en el camino correcto. Y creo que hay que tomarle la palabra porque es un tema bastante serio. Bueno, pues en sentido general esos son los aspectos, doctor, que yo creo que... Bien. Realmente, el 27 de febrero del 2023 marca y marcó una serie de números con un discurso que puso de manifiesto algunos elementos. Pero es necesario que demos esos números. En el día de ayer, el país cumplió años. No es el momento para hablar de independencia o de separación. Estados Unidos se separó de Inglaterra. Brasil se separó de Portugal. Y la mayoría de los países americanos se separaron de España. Panamá de Colombia y República Dominicana de Haití. Pero nació la República Dominicana un día como ayer, 179, eso no hay ninguna duda. Que tuvimos un proceso, todos los grandes acontecimientos son producto de un proceso que comenzó en 1800 y terminó en 1863 con la restauración y todavía, es decir, en el 63 dejamos 2 veces a España, a Francia, a Haití. Entonces, nosotros todavía tenemos una dependencia que es muy importante y los gobernantes la tienen presente, nos regodeamos de que somos independientes, pero después tenemos que reflexionar.
179 años de independencia. 923 días lleva el PRM y Luis Abinader en el poder. Un presidente que llega por primera vez al poder, después de participar como vicepresidente en el 12 y como candidato presidencial en el 16, logró el triunfo en el 20. Producto de una gran alianza. 535 días les restan en este periodo hasta agosto 16 del 24. 535 días. Que si sumamos a los 926 que ha gobernado, ahí están los 4 años. 444 días tenemos para las elecciones de mayo, específicamente para mayo 16, aunque se lleven al próximo domingo después. Pero para febrero nos falta un año, faltan 354 días en donde se va a llevar a cabo el proceso electoral para elegir los alcaldes y los regidores. Gobiernos municipales que nos van a dar la línea que va a dirigir mayo. Porque es sencillo, es una encuesta en las urnas. Es imposible pensar que el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y que gane la mayor cantidad de alcaldes no lo haga en mayo. Y el presidente ayer participó en su tercera rendición de cuentas. Esos son los números. Ahora, ese discurso y el desfile de ayer, un desfile militar con motivo del 27 de febrero, marcaron para mí un antes y un después en esta gestión. Usted tiene que decir que el 27 de febrero del 23 separó 2 etapas, el último año de Abinader y los 3 primeros años de Abinader. ¿Por qué? Porque en el día de ayer el presidente desarrolló un programa que estamos acostumbrados a verlo y a verlo con la rutina de cada año. Rendición de cuentas. Un discurso, un desfile, un te deum y unos nombramientos. Ahora, primero, la Asamblea Nacional le da apertura a esta legislatura y el presidente de la República hace su rendición de cuentas. Pero no es importante las 2 horas y 35, 37 minutos. Hace su rendición de cuentas completa. Se va a la iglesia catedral y no se olvida de Dios y de la iglesia, que es un poder fáctico. Después hace una ofrenda floral a los fundadores de la nación. Y después, durante 3 horas, presencia un desfile militar. Después de estar casi 3 horas hablando en la mañana, entonces está 3 horas más presenciando un desfile.
La rendición de cuentas puede ser una carta de intenciones, puede ser el reconocimiento que él tiene que hacer de su gestión, porque nadie se lo va a hacer, y además él es que tiene toda la información. Diferencia de su propio gobierno, el año 2021 y el 2022, en este informe, y como siempre, se diferencia del gobierno anterior. Muy marcada, tanto en su propia gestión como lo del gobierno anterior. ¿Qué yo veo? Luis Abinader ya es presidente. Ya no es un aprendiz de presidente. Luis Abinader tiene 3 años de experiencia. En una época difícil y nada envidiable. ¿Qué vi? Vi que Luis Abinader tiene el control de su gobierno. De su gobierno. Hay otro tema que es el suprapoder que existe aquí y que en el 63 con la restauración no nos libramos, sino que se inició ahí mismo con la bahía de Samaná, ese suprapoder aquí, que todavía cada día está más fuerte. Entonces, el ser el que tiene el control de su gobierno es bueno, porque tenemos entonces a quien pedirle cuentas. Pero eso tiene 2 versiones. No hay anillos, ni hay poderes paralelos, ni un partido. No. Él es el que tiene control de su gobierno. Pero también él es responsable de todo lo bueno y de lo malo que ocurra aquí, que él lo asumió. El que lo vio sabe que habló el hombre que maneja República Dominicana plenamente. Ahora, resalta su obra de gobierno y señala que este gobierno no tiene nada que envidiar, nada por qué envidiarse en la forma y en el tiempo que tomó el poder, todo lo que se ha presentado, y todavía la crisis originaria no termina. Cojan los periódicos y verán que cada día Salud Pública reporta coronavirus y todos los días se habla de precios, de alza de precios, se habla de combustible, se habla de energía, y todo es producto de una guerra que uno no sabe ni por qué, ni cuándo, ni dónde va a terminar. Sino que se está peleando, pero nos afecta. Nos afecta el abono, nos afecta los granos y nos afecta los combustibles. Hoy, usted se puede sentar y criticar, pero yo le pregunto, si usted va a hacer una planta hoy, ¿la hace de gasolina? No, porque las plantas no se hacen de gasolina. ¿La hace de que se usa el petróleo? Bueno, el petróleo va a desaparecer. ¿La hace de gas natural? Bueno, hay problema porque el principal suplidor de gas natural era Rusia. ¿La hace de carbón? No, eso está satanizado, pero es lo único que está más o menos asequible. Entonces, criticar es muy fácil, hacer es más difícil. El lenguaje de que usó el presidente dejó claro, y en 2 o 3 ocasiones lo dijo, que no le gusta lo que cierta oposición hace frente a las acciones del gobierno, específicamente la demagogia. Y la mejor prueba la comentábamos aquí antes de comenzar. Aquí hay personas
que el presidente no había terminado el discurso y ya estaban dando declaraciones sin analizar números, sin analizar nada. Ya estaban hablando y que a lo mejor es verdad que tienen razón, pero debieron esperar a analizarlo. ¿Cuáles fueron los puntos? El turismo, Pedernales, policía y Fuerzas Armadas, que lo demostró en el desfile. Nosotros no sabíamos que contábamos con él. Nunca antes vimos un desfile de esa magnitud, sobre todo cubriendo todas las áreas. Todas las áreas. Que uno a veces pregunta, ¿y con quién es la guerra? ¿Contra motines? Sí. ¿Para mejorar el tránsito de obras públicas? Sí. ¿La Marina para cuidar las aguas? Sí. Pero todo eso junto, ¿cuánto costó al país poner las Fuerzas Armadas en esa condición? ¿Y para qué? Para defendernos, para defender la frontera. Para defender la frontera. Si no hemos podido impedir que una mujer parturienta pase, al contrario, hay que ayudarla. Entonces, también aprendimos a conocer que por qué el presidente no podía ni debía de dar cabida a un gobierno compartido. Imagínese usted que dentro del gabinete del presidente, en vez de una Raquel Peña, que le encargan de áreas específicas para ayudar al presidente, usted tuviera un Guido Gómez y un Ramón Albuquerque haciendo y deshaciendo en los dos ministerios más importantes de aquí. Entonces sería Procuraduría General de la República, gobierno de Ramón y gobierno de Guido. Tendríamos 3 gobiernos más. Entonces eso no cabía ni cabe en este gobierno, para él poder hacer su gobierno, porque la gente se olvida que independientemente de los que ayudaron, ya el gobierno es el de Luis Abinader. Entonces, personalmente, creo que él es el jefe, que él controla todo, pero ese suprapoder y sus representantes dentro del gobierno tienen que ponerlo a pensar, porque estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, personalmente también creo que el día de ayer demostró que el poder de Abinader lo tiene en todo el poder del Estado, de la maquinaria estatal, y tiene el poder dentro de las Fuerzas Armadas. Esos dos, el discurso y el desfile, nos dijeron a nosotros quién es el jefe de aquí. Ahora él tiene que saber, y no lo puede decir, que hay un suprapoder que le corrigió la plana desde que tomó posesión. No chino. Entonces, repetimos, ¿qué uso se le dará a eso que nosotros vimos entre las 3 y las 7 de la noche? Esa Fuerza Armada y esos gastos, todo nuevecito, ¿qué uso se le dará a eso? No quiero, porque lo dije cuando lo propuse, que bajo ninguna forma nosotros queremos protagonismo ni nada de eso. Aquí el gran problema es que la gente propone cosas para ellos. Dijimos, es necesario un pacto que esté encabezado no por un hombre, sino por todos los que han gobernado aquí. El presidente propuso un pacto de la clase política para tratar el problema haitiano. Aparece uno que dice, pero esa es una función del presidente. No, cuando los problemas son tan grandes, no son del presidente.
es de todo. Eso, hasta un plebiscito puede implementarse ahí. Entonces, saludamos esa propuesta. El desfile militar mostró una fuerza sin precedentes en la República Dominicana. Miren, nosotros tenemos esto: Ejército, Marina, Aviación, Policía. Increíble. A todo nivel. Pero no es para irse a Ucrania. A los otros países le propusieron, el Comando Sur se publicó, que les pidió que se integren a la guerra. No, eso lo que me da la gana de pensar es que eso que nosotros vimos podría ser la fuerza que le sugieran a República Dominicana que asuma el orden de Haití, porque para está del libro para eso. Pero nosotros nunca hemos pisado una pulgada del territorio haitiano y no lo vamos a hacer ahora. Ahora, ¿a quién le demostramos nosotros 3 horas de poder militar? No lo sé. 3 horas de discurso y 3 horas de desfile. Más darle gracias a Dios en el medio y agradecerle a los padres de la patria fue el día de ayer. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora en adelante. Hay problemas porque gobernar este país no es un flycito. Y si tú le sumas el problema haitiano con una fuerza interna que es la sociedad civil, con la izquierda dominicana, que está a favor de que este no es un país, sino que es una provincia de al lado, y lo creen de verdad, y lo han dicho, de una reelección que es necesaria y que estamos en eso ahora, estamos en el año 23, en que turismo, yo tengo diferencias, turismo, pedernales, delincuencia, droga, son los problemas, con salud y seguridad social casi desapareciendo. Está hablando de pedernales, presidente. Si el este está lleno de haitianos, ¿por qué no se sabe de antemano que Pedernales estará en manos de Haití? Eso va a ser la mano de obra de esa zona. ¿Pero se debe dejar de hacer? No, pero que se sepa que eso va a producir mano de obra a todos los residentes en el sur de Haití. Higüey está lleno de Friusa, que así se llama el barrio. 25,000 personas viven ahí. Entonces Pedernales, que lo que tiene son 3,000 habitantes, 3,000 votantes, vamos a tener lo mismo. Miren, yo quería decir eso y terminé. Terminé y yo creo que no podía ser de otra forma. Tenía que ser así.